libro de Proverbios capítulo 2, vamos a leer los primeros 6 versículos. ¿Encontraron? Sí. Dice la palabra de nuestro Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Y hace una pregunta antes de profundizar en estos versículos, ¿sí? ¿Alguna vez alguien tuvo miedo a algo desconocido? ¿Sí? A ver, ¿quién levanta la mano? El que me dice que no, primero le aplaudo y después le digo que no le creo nada, ¿sí? ¿Alguien tuvo miedo a lo nuevo por conocer? Y uno tal vez examina y dice, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, tal vez a lo miedo desconocido muchas veces puede hacer algo de lo que uno no se pueda escapar, ¿sí? Y tal vez a lo nuevo por conocer puede hacer algo que, no, al revés, lo planteé al revés. A lo miedo desconocido tal vez es algo que justamente por ser algo desconocido y uno siente miedo, le esquiva. Pero cuando hay algo nuevo por conocer, ¿sí? Y a lo que no nos podemos escapar porque es algo que nos toca, debemos afrontar, ¿sí? También puede generar la misma situación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo común entre el miedo a lo desconocido y el miedo a lo nuevo por conocer? ¿Qué es el común denominador entre ambas situaciones? Que en ambas situaciones carecemos de conocimiento, ¿sí? En una cosa nos genera miedo el hecho de que no tenemos conocimiento. Y en el otro caso, de eso nuevo que tenemos que afrontar, que justamente también carecemos de conocimiento. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento? Porque en ambos casos dijimos que en uno falta y en el otro también, ¿sí? Ahora, ¿qué es el conocimiento? Es la acción o es resultado de entender completamente algo, ¿sí? ¿Cuándo puedo decir que tengo conocimiento? Cuando entiendo de manera completa algo. Ahora, cuando carezco de ese conocimiento, entro en un determinado estado. ¿A qué podríamos llamar ese estado en donde voy a afrontar algo del cual no tengo el conocimiento suficiente para afrontarlo? Ese estado se llama incertidumbre, ¿sí? En donde lo que voy a encontrar es algo incierto. Y algo incierto es algo que, justamente por ser incierto, ¿sí?, carece de certeza. Es decir, no tengo la certeza de lo que hay ahí, ni de cómo es, ¿sí? Pero tengo que avanzar y afrontar eso desconocido que tengo por delante, ¿sí? Ahora pensemos, cuando yo no tengo certeza de lo que está por delante y necesito avanzar, porque no hay muchas opciones que elegir, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo desconozco lo que tengo por delante, ahí entra en acción nuestra mente para imaginar lo que potencialmente puede haber ahí. Es decir, cuando yo desconozco qué es lo que va a acontecer más adelante, ¿qué es lo que hago yo? Para avanzar, lo que hago es llenar un espacio vacío. ¿Ese espacio vacío de qué es? De conocimiento. ¿Con qué lo lleno? Con algo que me imagino que puede llegar a ver ahí, ¿sí? Es decir, cuando no tengo certeza de lo que hay ahí y no me queda otra que avanzar, y como en matemática vieron que ponemos la X y después buscamos el resultado, bueno, es algo similar solemos hacer, que es imaginarnos lo que pueda haber ahí, aunque no tenga la certeza de que verdaderamente es eso lo que hay ahí, ¿sí? Y cuando entramos en ese estado de incertidumbre, que la definición de incertidumbre nos dice que es la imposibilidad de predecir un evento futuro, es decir, cuando no puedo saber lo que va a acontecer, es justamente la incertidumbre de que estoy frente a algo incierto, que desconozco, ¿sí? Ahora,
cuando yo imagino lo que potencialmente pueda haber, ¿sí? En eso que desconozco, pueden pasar dos cosas, ¿sí? En eso que la imaginación me está mostrando como posible situación que pueda estar afrontando. ¿Qué es lo que puede pasar? Que me paralice al avanzar, o todo lo contrario, que en mí se aceleren los pasos a querer avanzar. ¿Cuál sería la diferencia? Si lo que me imagino es algo malo, es muy probable que me paralice y no me anime. ¿Sí? Cuando vos estás ante algo que te genera miedo y no sabés qué es lo que hay del otro lado, es muy difícil que vos arranques confiadamente, porque el miedo te hace que estés a la guardia alta, decir, no sé con qué me voy a encontrar y yo por las dudas me quedo acá, ¿sí? El miedo no me permite avanzar porque no sé con qué me voy a encontrar. Y si lo que te imaginas es algo bueno, tal vez puede generar lo contrario, que tus pases se aceleren tanto, pero que sean de una forma un poco irracional, de una forma tan impulsiva que no estés meditando la posibilidad que no pase lo que estás esperando que pase. ¿Se entiende? El famoso te tiraste al agua a la pileta porque pensaste que había agua y no manejaste la posibilidad que no haya agua. Es decir, está bueno, vos visualizaste la pileta con un montón de agua y ¿qué hiciste? Me tiro de cabeza. Ahora, ojo, que la otra opción a la pileta llena de agua, ¿cuál es? Que esté vacía. ¿Y la consecuencia será la misma? Si le pifiaste en tu imaginación y lo que te encontrás es una pileta vacía, ¿la consecuencia será la misma? Seguramente que no. Es decir, que la incertidumbre, cuando depende de tu imaginación, ¿sí? Estás ante la posibilidad que no avances a algo que tal vez debieras avanzar, o que avances apresuradamente en algo que debiera ser un poco más mesurado, ¿sí? Pero todo a causa ¿de qué? De la falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento, entramos en esos miedos, ¿sí? Que no nos permiten transitar correctamente como debiera ser este camino. Es decir, nosotros como hijos de Dios tenemos la posibilidad de transitar un camino tan hermoso y de tanta seguridad y confianza que por no conocer lo que debiéramos conocerlo, ¿sí? ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Caminando como alguien que desconoce con qué se va a encontrar en el camino. Y esto puede pasar en alguien que no conoce a Dios, que no conoce a su Hijo. Te puedo llegar a entender que esa persona ande por la vida con esa inseguridad, ¿sí? Pero alguien que ha decidido caminar este hermoso camino que Dios nos trazó, y que ese camino no es simplemente una ruta que te lleva de un lugar a otro. Este camino es una persona llamada Jesucristo. Cuando vos desconoces este camino, lógicamente que vas a tener incertidumbres de cómo avanzar en un camino desconocido. Pero esto es algo que nosotros nos tenemos que replantear y decir, Señor, ¿cómo puedo ser que esté en tus caminos? ¿Sí? Estoy en los caminos de Dios, pero desconozco verdaderamente quién es ese camino. ¿Cómo puedo decir, me falta seguridad en mi andar por este camino, cuando el camino que estoy desconociendo no es más ni menos que Cristo, que es el que verdaderamente me lleva al Padre? Es decir, yo puedo desconocer la letra de una alabanza, puedo desconocer de memoria el Salmo 119, puedo desconocer la dirección de la iglesia, puedo desconocer un montón de cosas, pero desconocer al Hijo de Dios, que es por quien fui redimido, que es por quien fui salvo, que es quien me lleva a la presencia del Padre, eso no me lo puedo permitir. Y si te está pasando, bueno, este es el momento en que tomes determinación para que deje de pasar, ¿sí? La idea no es condenar a aquel que hoy no conoce a Cristo como debiera y ya decía, bueno, me voy como Judas, busco un palo y me ahorco porque no conozco a Cristo como debiera. No, la idea no es que vos agarres para la condena, sino que te tomes de la redención de ese Hijo amado, ¿sí? Y que digas, Señor, no puedo conocer más una serie de Netflix que al Hijo de Dios. No puedo conocer más de memoria un montón de letras de canciones, ¿sí? Sea cual sea, ¿sí? No vamos a poner el ritmo, ¿sí? Pero, y no a tu Hijo, que es quien me da la vida nueva, ¿sí? Esto es algo que a mí me tiene que verdaderamente
mover si esto está ocurriendo en mi vida, ¿sí? Ahora vemos que podemos determinar que conocer la verdad no es poca cosa, ¿sí? Necesitamos entender la importancia de conocer la verdad. Ahora, en el principio hubo dos seres vivientes que buscaron conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el camino que eligieron ellos? Ellos fueron en busca de un conocimiento que se les iba a proporcionar un árbol, ¿sí? Que justamente era el único árbol al cual no tenían acceso permitido por Dios. Y ese acceso prohibido por Dios, ¿en qué condición los puso a estos dos sujetos que decidieron adquirir conocimiento que le proporcionaba ese árbol? Entraron en un estado de pecado. ¿Cómo lo podríamos simplificar a ese estado? Muerte. ¿Por qué? Porque cuando ellos pecaron, entraron en una deuda que la tienen que pagar o pagar. Todo ser humano que pisa esta tierra tiene una deuda, ¿sí? Que la tiene que pagar. No hay forma de evitar esa deuda, ¿sí? ¿Cuál es el precio de la deuda que genera el pecado? La muerte, ¿sí? Ahora, así como vimos la importancia que debemos adquirir conocimiento, también vemos la importancia que no es cualquier conocimiento ni de cualquier medio el que tengo que buscar conocerlo, ¿sí? El caso de Adán y Eva nos remarca, nos muestra, nos evidencia que no es de cualquier forma la búsqueda de ese conocimiento, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que nos dicen estos versículos, en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6, comienza diciendo: Hijo mío, si recibieres mis palabras, comienza así, habla de nosotros en una condición, nos dice, si recibieras mis palabras, comienza así. ¿Qué significa recibir? Hacerse cargo de algo que ha sido enviado. ¿Cuándo uno recibe algo? Cuando se hace cargo de algo que le ha sido enviado. Alguien me envía algo y cuando yo lo recibo, ¿qué estoy haciendo? Haciéndome cargo de ese envío. ¿Sí? Si nosotros nos hacemos cargo de la palabra que el Padre nos expresa, ¿sí? Para esa persona que se hace cargo de cada una de las palabras, no del famoso, escuchá, ¿viste? ¿Viste? Esta palabra es para vos. O, mirá a este hermano que no vino y era justo lo que tenía que haber escuchado. Resulta que todas las palabras les encontramos el destinatario, pero resulta que ninguna de esas palabras pasa por nuestro rancho. Siempre cae el buzón del vecino. Todos los destinatarios de la palabra es para aquel familiar, para aquel vecino, para aquel hermano de la congregación que no me banco y todo lo demás. Pero pocas son las palabras que caen con la dirección propia, ¿sí? ¿Qué es eso? Es no hacerse cargo de esa palabra. Es decir, alguien que desea no recibir lo que el Padre le otorga por medio de la palabra. Ahora en esta oportunidad vamos a hablar para quien sí la recibe, ¿sí? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, para esa persona, que guardares dice, ¿no? ¿Qué es guardar? Vigilar, custodiar, proteger, ¿sí? ¿Y por qué hace esta combinación de recibir, de hacerse cargo de una palabra y luego dice guardarla? Y el significado de guardar nos dice que es vigilar, custodiar, proteger. Uno tiene que entender que cuando viene la palabra de Dios en nuestra vida, no solo tiene que ser recibida como algo valioso por quien la envía, ¿sí? Sino que también debe entender que si el Padre nos dice, necesito que la guardes, que la protejas, que la cuides, evidentemente si el Padre nos pide eso acerca de eso que Él nos envió por medio de su palabra, es porque va a haber algo que va a ir en contra de esa palabra recibida, va a haber algo que va a tener la intención de dañar esa palabra, de afectar para mal lo que el Padre nos envió. Es decir, si Dios te da una palabra que te pide que la guardes, vos lo que tenés que hacer es estar atento de dónde vendrá la afrenta a esta palabra, de dónde vendrá aquello que quiere hacerle daño a lo que el Padre me dio, ¿sí? Porque si el Padre te pide que la cuides, Él no te va a pedir que cuides a algo que no corre riesgo
que no corre peligro. Si te pide que la guardes es porque no solamente es algo valioso, sino que es algo que va a recibir afrenta con la intención que sea quitado de vos, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿será que ese enemigo de la palabra vendrá de afuera únicamente para querer dañarnos? ¿O también hay otro ser que puede afectar y dañar esa palabra recibida? ¿Sí? ¿Sabes que el primer enemigo que puede dañar esa palabra sos vos mismo? Cuando vos le quitas precio, le quitas valor, menospreciás la palabra o la modificás un poquito porque ves que tiene un peso que incomoda, la querés alivianar porque vos decís, che, mirá, esta palabra de hoy fue pesada, fuerte. Y vos decís, no, pero ¿sabes qué estoy pensando? Para mí no es tan así como lo explicaron. Para mí no es tan así. No, eso depende. Cuando empezás a sacarle cositas a la palabra, le empezás a cambiar el sentido, el valor, ¿sí? ¿Saben cómo se llama algo que se le quita lo original? Algo que se le quita lo puro, adulteración, ¿sí? Cuando se adultera la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se la ataca con el fin de que no tenga el poder suficiente. Y uno puede decir, y no, bueno, pastor, hay que cuidarse de las corrientes de este mundo, hay que cuidarse de todos los afanes de esta vida. No. Primero, encárgate de cuidarte vos mismo, porque si vos la guardaste bien adentro, ¿sí? El único que tiene acceso a esa palabra sos vos, ¿sí? Si vos la guardaste en el lugar más profundo de tu ser, ¿sí? Como Dios pide, que guardemos en lo más profundo de nuestro ser la palabra, el único que tiene acceso ahí son dos: tu Criador y vos. Es decir, el único que puede afectar esa palabra guardada sos vos mismo. ¿Y cómo puedes afectar esa palabra? Quitándole el verdadero sentido con el cual Dios te la envió. La palabra viene para formar algo en vos, pero resulta que vos, como ves que esa formación que Dios quiere hacer en tu vida cuesta, tiene incomoda, genera en vos negación, ¿sí? O requiere de vos, mejor dicho, negación, un esfuerzo extra, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Haces prevalecer el yo y haces que esa palabra, en vez que te venga a dar forma a vos, sos vos el que le da forma a esa palabra. Y ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo que esa palabra no sea guardada por vos. ¿En qué forma? Dice la palabra que debe ser guardada esa palabra. En forma de mandamiento tiene que venir. ¿Y mandamiento qué es? Es toda palabra que sale de una autoridad superior a nosotros, ¿sí? Mandamiento no te lo puede dar alguien que está por debajo. Mandamiento te lo da alguien que tiene una autoridad superior. Creo que no hay dudas que no existe una autoridad superior a Dios que Él mismo, ¿no? Es decir, que todo lo que proviene de Dios hacia nuestra vida tiene que venir en forma de mandamiento. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice son palabras que no son para que las reflexionemos y una vez que meditemos, elijamos si hacemos o no hacemos, ¿sí? Aquel que ha decidido ser su hijo, ¿no? Porque Dios le está hablando a su hijo, que es lo que tiene que entender, que la palabra que viene del Padre viene para ser obedecida y no meditada y a partir de ahí el Hijo, ¿sí? Entonces, hasta acá que nos dice el Señor, que son lo que viene de Él, tiene que ser recibido y guardado, ¿sí? Versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Bien, veamos lo que dice atento. Atento viene de atender, acción de tener en cuenta o de extenderse hacia el que está hablando, ¿sí? Cuando estás atento, cuando tenés en cuenta al que te está hablando, ¿sí? Cuando el que te está hablando es una opción más del montón, que estaríamos diciendo que tu atención está repartida con otra cosa. O puedes estar mirando acá, pero puedes tener la capacidad de estar pensando, como siempre decimos, en el churrasco que dejaste ahí para comer a la vuelta. ¿Y qué pasa? Tu atención va a estar repartida un poco entre lo que oís y un poco en lo que estás visualizando al llegar a tu casa, ¿sí? No podemos hablar que esa atención está puesta al 100% de quien habla, ¿sí? Y en este caso es Dios mismo el que está hablando. Es decir,
Él está esperando que nuestro oído esté atento. ¿Pero qué dice? El oído solo se va a inclinar a quien habla. No, dice haciendo estar atento. Es decir, es Dios quien espera que nosotros hagamos que nuestro oído esté atento. El oído es simplemente un órgano que depende de lo que nosotros digamos que haga. Tu oído va a oír lo que vos le digas que oiga. Es decir, si estás chusmeando con alguien y escuchaste algo que vos sabés que no es conveniente escuchar porque te afecta para mal, y no podés decir, en casa oído vamos a hablar. Ahora vamos a hablar serio de que estás escuchando cosas que no debes. No, el oído es un órgano que está para servirte a vos. ¿En qué? En que vos captes los sonidos que te rodean. Pero el oído va a escuchar lo que vos elijas escuchar. El oído no tiene vida propia y oye lo que quiere y después, Señor, no sé cómo pasó esto, cómo entraron estos pensamientos y debe ser que escuché algo que no debí y bueno, es el oído débil. No, el oído tiene la fortaleza misma que tenés vos. No es que vos sos fuerte y el oído es débil. No, el oído va a tener la misma fortaleza que tenés vos. Si vos determinás que tu oído no debe escuchar determinadas cosas porque te van a hacer mal, no lo escuches. Pero no esperes que tu oído se incline a Dios solo sin que vos le pidas que lo haga, ¿sí? Porque dice haciendo estar atento a tu oído, es decir, que sos vos el que debes hacer que tu oído se incline. En este caso, ¿a quién debe inclinarse? ¿Me están siguiendo, no? Con la palabra. En este caso dice que se debe inclinar, ¿sí? Atender a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Carácter que se desarrolla al aplicar la inteligencia en la experiencia propia. Entonces ya lo hemos hablado en una clase directamente acerca de la inteligencia, de la sabiduría, perdón. ¿Qué es la sabiduría? Es algo un carácter que se desarrolla cuando yo mediante la inteligencia obtengo resultados de acuerdo a lo que hago. Es decir, vos en tu vida vivís determinadas cosas que cuando las analizás mediante tu inteligencia, sacás conclusiones. Es decir, yo hice tal cosa y de acuerdo a mi inteligencia saco esta conclusión. Mirá, esto no lo vuelvo a hacer más así porque mi inteligencia me dice que lo que hice está mal. ¿Cómo podés llamar a ese resultado que pasa a ser parte tuya? ¿Sí? Al resultado, repito, de concluir que lo que hiciste está mal, pasa a ser parte de tu sabiduría. ¿Y por qué decimos que es un carácter? ¿Qué es un carácter? Es algo que se graba. Un carácter es algo que se imprime en tu vida. ¿Sí? Es una impronta que te identifica. Cuando vos decís la característica de alguien, de algo que es aquello que lo identifica. Una característica es algo que identifica. Y característica está relacionada con carácter. Es decir, cómo vos sos reconocido por lo que está grabado en vos, por las marcas que llevas en esta vida. ¿Cómo se te va a reconocer a vos? Por la marca que hay en tu vida. ¿Sí? Es decir, las cosas que quedaron impregnadas en vos y que te identifican. ¿Sí? Ese carácter que queda grabado en vos, ¿sí? Es lo que debiera llamarse en vos sabiduría. Es decir, ¿cómo se identifica a alguien que tiene sabiduría? Porque en su vida, ¿sí? En su andar se dedicó a meditar cada una de sus acciones y de todo lo que hizo, sea bueno y sea malo, aprendió. Y quien aprende tanto de lo bueno como de lo malo es quien puede sacar conclusiones que lo hacen sabio. La sabiduría no viene por cantidad de años, sino por cómo uno vivió esos años y qué obtuvo de esos años vividos. ¿Sí? Y esa sabiduría vos te va a ayudar no solamente a no repetir errores, sino también te va a ayudar a otras personas que todavía no caminaron ese mismo camino que vos ya transcurriste, ¿sí? Y le vas a evitar que sufra las mismas consecuencias que vos. Tal vez sufra otras distintas, pero no las mismas. Es decir, mirá, yo hice esto y salió mal. Entonces no hago esto y ya me va a salir bien. No, esto no lo hagas porque salió mal, ¿sí? Hice esto y me salió bien. Entonces hago esto y me va a salir bien. Esto por lo menos sí, tal vez haya otra opción para que también te salga bien. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos obtener por ser personas que analizamos nuestros pasos?
Porque es lo que el Padre nos dice, que tenemos que examinar nuestros pasos. Porque una cosa es que nosotros no veamos un pozo y caímos una vez, y otra cosa es que no nos demos cuenta que estamos transitando el camino de la misma manera y estamos viendo que el pozo está adelante y por no mirar nuestros pasos volvemos a caer. Dice la palabra que ¿cuántas veces Dios va a levantar al justo? Pero el justo, ¿será alguien que vuelve a caer 1000 veces en el mismo pozo por no ser prudente, por no ser una persona diligente en lo que Dios, el Padre le pide? ¿Ese será el justo al que Dios va a levantar todas las veces que sea necesaria? No, justo es aquel que vive por la justicia de Dios. Que dice, es justo que si el Padre me dijo que esto no lo haga, no lo voy a hacer. Entonces cuando yo busco ser fiel a lo que Dios me pide que haga, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Alguien considerado por Dios que mi intención es la de serle fiel a Él. Si un día me caigo, Dios me va a levantar. Ahora, si yo vivo tirado en el piso porque no me importa considerar lo que Él me pide, ¿será que seré aquel justo que Dios me va a estar levantando todas las veces? Yo tengo que decir, no, pará. Una vez, 2 veces, 3 veces. Pero si yo vivo cayéndome porque ya me encariñé con el piso, ¿sí? Y Dios me va a decir, pará, yo te levanto. Pero vos en realidad, ¿querés estar parado o te gusta estar más en el piso? ¿Sí? Entonces nosotros no tenemos que meditar y decir, a ver, si mis pasos me llevan siempre al mismo pozo, ¿no será que tendré que cambiar de camino? ¿No será que tendré que tomar una decisión distinta en mi manera de caminar? ¿Sí? Y esto es lo que nos habla de la sabiduría que el Padre espera que nuestra vida atienda, ¿sí? Que esté atento, ¿sí? Ahora, siguiente versículo, ¿qué nos dice? Si clamares, perdón, me salté uno. Si inclinares tu corazón a la prudencia, dice, ¿no? Esta es otra condición, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Si inclinares, es decir, si de una posición determinada la cambio en dirección ¿a quién? En este caso, a la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Viene de providencia también viene, ¿viste? En la traducción. ¿Qué es algo providente? El que ve por adelantado. Alguien que tiene prudencia, ¿quién es? Es aquel que antes que pasen las cosas ya las está viendo. Cuando Dios te pide que vos seas prudente, ¿qué es lo que está diciendo? Atendé lo que te estoy diciendo porque te quiero mostrar antes que pasen las cosas. No te acostumbres a reconocer el error una vez que lo cometiste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada error, cada desvío tiene su consecuencia. Si el Padre te pide que vivas en prudencia, es porque te quiere evitar que aprendas las cosas por los golpes, por los errores. Él te está diciendo, inclina tu oído a mí, que tu corazón se incline a mi prudencia, porque en esa prudencia lo que voy a hacer es mostrarte las cosas antes que pasen. No quiero que te distingas del resto. El ser humano necesita ver para creer. Y yo quiero que creas antes de ver las cosas. Porque si vos crees en mi palabra, vas a ver el resultado de obedecerlas o no. Pero ¿en qué nos distinguiríamos de aquel incrédulo si yo para creer en la palabra primero tengo que caminar y caerme? Tengo que caminar y tropezar. Si yo me acostumbro a creer en la palabra una vez que me caí, una vez que tropecé, una vez que fui imprudente, ¿en qué me voy a distinguir de aquel incrédulo? El incrédulo, ¿qué necesita? Ver que las cosas pasen para luego creer. ¿Sí? Es decir, no, esto no lo voy a hacer porque sé que está mal. Nosotros tenemos el gran privilegio de no necesitar golpearnos con nada y creer igual a lo que nos dice Dios. Si Dios dice, esto es conveniente que no lo hagas, listo, no necesito probarlo. ¿Por qué? Porque es Dios quien provee la prudencia necesaria para ver las cosas antes que pasen, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que debe estar, a qué es lo que se le debe entregar? En el versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia, ¿sí? Le hago una pregunta para que sea un poquito más ida y vuelta y no hable yo solo y no se me seque la garganta. Si les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por inteligencia? ¿Quién es alguien inteligente? Sí, puede ser. ¿Alguna opinión más?
¿Sí? Va bien por ahí, ¿sí? La definición de inteligencia nos habla de aquel que sabe elegir bien entre varias opciones. Es decir, tengo varias opciones, pero aquel que es inteligente elige la correcta. ¿Sí? Es decir, no es el que ve lo que nadie ve. A veces confundimos, ¿no? Inteligente, aquel se dio cuenta de aquello que nadie vio. Entonces es un bocho. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de eso que nadie vio. ¿Sí? Y tal vez esa persona puede que vea lo que nadie vio, pero a la hora de elegir, elige erradamente. Hay muchos que saben hacer el bien, pero no lo hacen. ¿Y qué habla la palabra de saber hacer el bien y no hacerlo? Es decir, que no es solamente conocer entre todas las opciones cuál es la buena, sino inteligente es además de saber cuál es la buena, elegirla. ¿Sí? Nunca dijeron, ustedes, voy a decir una palabra que suena fuerte, pero bueno, aparte existe la Biblia, en el diccionario y no es chocante, pero nunca dijeron, uy, qué tarado. Generalmente se lo dicen cuando aciertan o cuando se equivocan en una decisión. Porque ¿qué quiere decir? Tenían opciones para elegir, pero eligieron la incorrecta. Y dicen, uy, qué tarado. Ahora, aquel que elige de todas las opciones la correcta es lo que el significado del diccionario nos dice que es inteligente, ¿sí? Inteligente es aquel que entre varias opciones elige la correcta. Y nosotros, pregunta, en esta vida, ¿tenemos una opción para elegir? Vos hoy, con la edad que tenés, ¿conocés una sola vida, una opción solamente para elegir o tenés varias? Tenés varias opciones, pero de todas esas opciones, si vos sos hijo llamado por Dios, te vas a dar cuenta que entre todas esas opciones, ¿sí?, solamente compete en vos que elijas la que el Padre considera buena, no la que a vos te parece, sino ahí necesitamos que Dios diga, Señor, quiero que mi inteligencia no sea la mía, quiero que sea la tuya. No quiero yo, entre todas las opciones, elegir lo que a mí me parece que es bueno. Mostrámelo vos porque yo me puedo equivocar desde mi óptica, desde mi observación, creyendo que eso es lo bueno y equivocarme. Pero desde donde vos lo ves, vos sos el que verdaderamente lo sabés todo. Pensemos, en el diseño original de Dios, Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? De una forma en donde, ¿quién es el que le iba a marcar lo que había que hacer? La dirección, ¿quién la marcaba? La dirección, la planificación de cómo llevar adelante el gobierno sobre la tierra. ¿Quién era el autor? ¿Quién le trasladaba al hombre para que juzgue la tierra? Era Dios mismo, ¿sí? Ahora, cuando Adán y Eva participan de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, indirectamente, ¿qué dijeron? Me desligo de la dirección de Dios y quiero decidir de acuerdo a lo que a mí me parece que es bueno y malo. ¿Sí? Yo agarro de ese árbol que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, es decir, la ciencia, el conocimiento, el estudio. Quiero que sea el árbol que me dé el conocimiento para yo juzgar lo que es bueno y lo que es malo. No quiero depender de Dios. Quiero que sea mío el conocimiento para decir lo que es bueno y lo que es malo. Y pensemos, hoy en día, eso en el ser humano, ¿no se vive? ¿Cuánto del ser humano desea que el discernimiento entre lo bueno y lo malo sea marcado por Dios? ¿Y cuánto es el ser humano que dije, no, yo sé lo que está bien y lo que está mal? No necesito ningún Dios, no necesito que nadie me venga a decir nada. Yo conozco lo que es bueno y lo que es malo. Desgraciadamente abunda ese pensamiento sobre la tierra. Y es así como estamos, en donde hay guerras entre una nación que considera que una cosa es la correcta, pero otra nación que considera lo contrario, en donde hay peleas en los hogares, en los barrios, porque uno pelea por un pensamiento contra otro que tiene uno distinto. Es decir, justamente por juzgar las cosas de manera distinta,
es donde entran las divisiones y los conflictos. Ahora, si todos tuviésemos la interpretación guiada por Dios, ya no necesitaríamos confrontar con nadie. ¿Por qué? Porque es Dios quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando entran los conflictos entre las personas, cuando cada uno actúa de acuerdo a lo que a uno le parece y no lo que le parece a nuestro Creador, ¿sí? Y es ahí donde justamente entramos en ese desvío de lo que Dios nos habla, ¿sí? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Volvemos a la prudencia. ¿Qué dijimos que la prudencia? La prudencia es poder ver más allá antes que pasen las cosas, ¿sí? Y acá me está diciendo, si dieres tu voz a la prudencia. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes lo que te quiso decir el Señor? ¿Lo traducimos un poco en criollo? No sea lengua larga. No hables antes de pensar. Fíjate lo que vas a decir. No armes lío después del que te tengas que estar arrepintiendo. Si dieres tu voz a la prudencia, deja que la prudencia sea el filtro que diga si lo que estás por decir es correcto o no. Deja que la prudencia vea un poquito más allá el resultado de lo que hoy estás pensando decir y que Él apruebe o no apruebe que esas palabras salgan de tu boca. No seas impulsivo en decir lo que se te ocurre en el momento sin meditar qué puede llegar a producir cada una de esas palabras. ¿Sí? Jesús dijo que todas las palabras portan espíritu. Cada una de las palabras que decimos tienen una intención de transmitir un pensamiento. Cuando vos decís algo, ¿sí? Sea sincero, sea irónico, sea de la forma que sea, algo estás transmitiendo, algo estás comunicando. Ninguna de las palabras que salgan de tu boca salen de la nada, ¿sí? Y la pregunta es, si las palabras que salen de tu boca no son filtradas por la prudencia, ¿te fijaste lo que pueden llegar a producir en el que las oye? El que te escucha esas palabras, ¿sí? ¿Cómo quedará afectado después de oírlas? Y es ahí donde nos tenemos que preguntar, che, vamos a cuidar esta lengua, porque así como esta lengua puede dar vida a través de estas palabras, también podemos generar incendios que solo Dios los puede apagar. Y si Él quiere, porque a veces hay incendios que no los apaga para que entendamos la gravedad de ser imprudentes a la hora de hablar, ¿sí? Y a la prudencia dieres tu voz, ¿sí? Este es un tiempo en donde nosotros tenemos que tomarnos el tiempo que sea necesario para que la prudencia chequee si lo que vamos a decir va a edificar al reino de Dios o lo va a destruir. Porque, ¿qué hacemos? Decimos desde nuestro impulso porque estamos enojados, decepcionados, todo, y largamos el rollo a través de nuestra boca. Porque, ¿qué es lo que habla la boca? Lo que habla. Es decir, si en tu corazón se cargó de enojo, ¿qué vas a hablar tu boca? El enojo que está en tu corazón. Ahora, esas palabras que van a salir con enojo, ¿qué van a generar en el otro que las oiga? Si las palabras son espíritu, vos estás transmitiendo con tus palabras lo que hay dentro tuyo. Lo único que vas a hacer es agrandar que lo que está dentro tuyo se imparta en otro. ¿Cómo tenés que hacer vos para que eso se corte siendo prudente? Vos decís, che, mirá, estoy recaliente con lo que me hizo aquel. Estoy muy decepcionado. ¿Sabés qué? Mejor no le digo nada. Porque si le digo lo que en este momento está en mi corazón, lo único que hago es agrandar el lío. ¿Sabés cómo se llama eso? Prudencia. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Si lo que vas a decir es para destrucción, dice la Biblia que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Estamos hablando de la sabiduría, ¿sí? Y Dios considera sabio a alguien, aunque sea necio, si elige callarse antes de decir algo que termine destruyendo, ¿sí? ¿Se entiende que esto, la idea de todo esto qué es? Es nosotros crecer y madurar y no pretender que mediante un ayuno, una oración, Dios resuelva algo que nosotros mismos estamos generando.
Dios nos quiere dar conocimiento para que nosotros seamos responsables y entendamos que vamos a construir lo que nosotros mismos estamos haciendo. No podemos pretender construir algo malo y que venga Dios y que lo transforme en algo bueno. No, Dios nos da las herramientas necesarias para que lo que edifiquemos sea verdaderamente lo correcto, ¿sí? Dice, y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, estamos hablando, acordemos que comenzamos hablando de la palabra, ¿sí? que el Padre nos da. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, escudriñar, examinar, indagar y averiguar algo con cuidado y atención. ¿Sí? Ahora pensemos que si para escudriñar algo yo tengo que examinar, indagar, averiguar con cuidado y atención, pensá, si vos te pones a ver un programa, un documental sobre algo que a vos no te interesa para nada, ¿sí? Vas a invertir vos 2, 3 horas para no solo ver ese documental, sino además después empezar a googlear, a ver historias y todo lo demás, para querer profundizar ese asunto que no te interesa. ¿Vos lo verías como un asunto digno de invertir tiempo, atención, dedicación para profundizar algo que no te interesa? Generalmente, vos, ¿a qué vas a invertir tiempo para querer conocer más y más? Algo que para vos vale, algo que para vos tiene importancia, ¿sí? ¿Y qué dice esta palabra? Si como a la plata la buscares. Ahí cambia, ¿no? Si yo te digo, y buscá que hay, creo por ahí debe haber algún libro, algo de filosofía, por ahí fíjate que hay. Sí, está bien, no hay problema. A ver si te digo, fíjate porque debe haber plata por ahí, a alguien se le cayó, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Correte, que voy, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor que se le da a un tema y al otro es distinto, ¿sí? Y ahí el Padre que nos está diciendo, si vos a esta palabra la buscares, ¿sí? Como a la plata, la buscares, ¿sí? Y la escudriñares como a tesoro, como a algo valioso. ¿Qué dice la palabra? Y aquí llegamos, al versículo 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto entonces? Si vos haces todo esto que dijimos previamente, ¿qué es lo que dijimos? Si recibís mi palabra, si la guardás, si haces que tu oído esté atento, si inclinás tu corazón a la prudencia, si clamás, es decir, che, ¿cómo es? Inteligencia, vení un rato para acá. No, si clamás, ¿qué es un clamor? Pedir a gritos algo. Cuando vos clamás es que te sale de las entrañas ese pedido, ¿sí? Si clamás a la inteligencia, si a la prudencia le otorgás tu voz para que sea quien decida si es correcto o no lo que vas a hablar. Si haces todo esto, ¿sí? Si la buscás como la plata, si la escudriñás como un verdadero tesoro, recién entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entenderás el temor de Jehová. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho de temor? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la diferencia entre el miedo y el temor? ¿Cuál era la diferencia? El miedo actuaba como mecanismo de defensa cuando se presenta un riesgo. ¿Se presenta algo acá en este momento que me genera miedo? ¿Qué es lo que hago? Busco la posición de resguardarme ante eso que para mí es un peligro, ¿sí? Eso es el miedo. Ahora el temor, ¿qué es? Es algo que yo medito en mi mente y que digo, si llegara a pasar esto, ¿sí? No si se presenta esto. El miedo es algo que concretamente se presentó, pero el temor, ¿qué es? Cuando yo me imagino que se pueda llegar a presentar. No es algo que se presentó, sino que pienso que se pueda llegar a presentar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a chequear entre eso que imagino que pueda llegar a pasar y mis recursos. Es decir, si se aparece algo muy peligroso, voy a chequear si yo estoy en condiciones de hacerle frente o no, ¿sí? Si no estoy en condiciones, ¿qué hago? Rajo. Si veo que me puedo hacer frente, me planto, ¿sí? Y eso, ¿quién es el que me va a llevar a tomar esa decisión? El temor, ¿sí? ¿Por qué? El temor. Porque justamente el temor es
emoción que actúa ante lo que imagino que puede ocurrir, ¿sí? Y esto quiero que lo compares con lo que el Padre nos pide acerca de su temor, ¿sí? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Y por qué soy tan insistente con leer estos significados? Porque ¿saben las veces que leemos la palabra y nosotros le damos el significado a las palabras, el significado que a nosotros nos parece, y vos pensás que el enfoque de la palabra no va a cambiar si el significado no es el correcto? Es el ABC, es decir, entender lo que significa cada una de esas palabras es lo que le va a dar sentido a lo que Dios te está hablando. Si vos hay palabras que desconoces, también vas a desconocer lo que Dios te está hablando. Por eso hacemos tanta insistencia en estos significados, ¿sí? Porque cuando hablamos de temor, vamos a encontrar que en la palabra hay momentos que te dice no temas, y en otros lados te dice que tienes que tener temor de Dios. ¿Y cómo es que por un lado Dios nos dice que tenemos que tener temor y por otro lado nos dice que no temamos? Y tenemos que comprender la diferencia. Cuando el Padre te dice no temas, es decir, no rehuses de hacer lo que te pido pensando que no lo vas a hacer. No temas. Si yo estoy con vos, hacelo. No mires lo grande del problema, mirá que yo estoy con vos. Y si yo te pido que vayas, es porque yo voy a estar con vos. No temas. No pongas más grande lo que está enfrente que quien te está pidiendo que avances. No temas. Ahora cuando te dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que entonces entenderás el temor de Jehová, ¿qué te está diciendo? ¿Sí? Vos imaginate qué consecuencia puede traer tu determinada acción. Entonces, cuando tenés temor de Dios, ¿qué decís vos? No voy a hacer esto sin antes chequear si lo que voy a hacer va a ser algo que Dios lo apruebe o que lo desapruebe. Es decir, antes de hacer esto, primero voy a chequear. Así como la prudencia te va a avisar antes que haga las cosas, ¿sí? El temor que te va a decir a vos, ojo, si haces esto, ¿cómo vas a estar visto delante de Dios? Quien tiene temor, le va a importar el resultado de sus acciones. El que no tiene temor, hace y después ve lo que pasa. ¿Se entiende la gran diferencia? Quien teme a Dios, medita en lo que va a hacer antes de hacerlo. El que no tiene temor, agarra y arranca nomás. Hace las cosas y bueno, total, después le pido perdón a Dios y listo. Él tiene misericordia, se renueva todos los días y cuento y hasta me abuso de sus capacidades, de que Él es perdonador. Entonces, ¿qué agarro? Y dice, yo le doy para adelante, hago la mía. Total, Dios perdona. ¿Y qué hago? Manipulo los atributos de Dios. Pero Dios me está diciendo, pará. Pero una cosa es cuando vos desconocés y otra cosa es cuando vos conocés. Cuando vos conocés qué es lo que para mí está mal, necesito que seas prudente y que medites si lo que vas a hacer es acorde a lo que yo espero, ¿sí? Y si es acorde, hacelo, pero si no es acorde, no lo hagas. Pero la idea que es, ¿cuándo meditamos esos asuntos? ¿Antes o después de hacer? Y eso es lo que el Padre nos está diciendo. Entonces entenderás el temor. Cuando vos sos prudente, cuando le das lugar a la inteligencia, cuando sos una persona que escudriñás como algo valioso mi palabra, entonces vas a entender realmente lo que para Dios es valioso o no. Vas a entender si conviene que hagas una cosa o no la hagas, ¿sí? Y eso es lo que tiene que cambiar en nosotros, ¿sí? ¿Cómo termina este versículo? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho al principio? ¿Cuándo viene el miedo a lo desconocido? ¿Por qué viene el miedo a lo desconocido? Porque nos falta conocimiento justamente y entramos en esa incertidumbre. Es decir, si vos no querés ser una persona con miedos en la vida, ¿saben las veces que he escuchado reprender el espíritu de miedo? Miedo, te vas de esta vida. ¿Y acá qué me está diciendo? ¿Cómo viene el miedo? Cuando no hay conocimiento, cuando no se entiende qué es el temor de Dios. Dios
es amor, ¿no? Y Dios es perfecto. ¿Qué podríamos concluir? Que Dios es el perfecto amor. ¿Y qué nos dice la palabra acerca del perfecto amor? Es decir, que cuando una persona teme en lo que va a hacer, y no temor de considerar lo que Dios aprueba y lo que desaprueba, cuando una persona teme, decir, tengo miedo a hacer esto, ¿por qué tiene miedo? Porque desconoce la consecuencia. ¿Y por qué la desconoce? Porque no tiene conocimiento de lo que Dios quiere y de lo que Dios no quiere. Entonces, tenemos que empezar a ser personas que tomemos responsabilidad en nuestra manera de vivir. Es decir, lo que es del Espíritu y Dios quiere que se resuelva en ese ámbito, ¿sí? Para eso va a existir momentos específicos en donde Dios nos da la autoridad, como hablamos la otra vez, para echar fuera demonios, para hacer libres a las personas. Pero esas personas, una vez que son libres, necesitan recibir conocimiento para que la ignorancia no abra la puerta para que vuelvan 7 peores. Y eso es lo que tenemos que complementar, no espiritualizar todo, porque es fácil cuando espiritualizamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No, como esto del Espíritu, Dios hará. No. La idea es que la vida del Espíritu sea la que vos vivas. Y cuando vos vivís el Espíritu, ¿qué es lo que haces? La voluntad del Padre la traes acá a la tierra a través de tu vida. Tu vida tiene que reflejar cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa en los cielos, Dios quiere que pase en la tierra. ¿Y a través de quién va a pasar eso? ¿En los angelitos? No, a través de su iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, porque esto es lo que nos da autoridad. La autoridad no es gritar fuerte contra los demonios. Los demonios no se van por gritos, no se van por alguna ceremonia en especial. Los demonios, ¿cómo se van? Cuando encuentran autoridad. Y esa autoridad no es mía ni tuya, es de Dios a través de tu vida. Y esa autoridad, ¿cuándo se revela? Cuando la palabra es la que está gobernando. ¿Sí? El último versículo que habíamos leído. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, si vos no querés ser una persona que viva una vida con miedo a lo que va a venir, ¿sí? Que no se anime a afrontar algo nuevo porque lo desconoce, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? ¿Escaparse de lo desconocido? ¿No querer afrontar algo nuevo porque lo desconozco? No. Buscar el conocimiento que a mí me quite el temor para avanzar como Dios me lo pide. ¿Sí? Porque pensá que hay muchas cosas, ¿sí?, que Dios espera que vos lleves adelante. Y para que esas cosas las hagas diligentemente, vas a requerir que el conocimiento que Dios tiene para dártela, ¿sí?, vos lo puedas recibir. Pero una vez que te lo da, guardalo. Que ese conocimiento que Dios te da, que no perdure en vos de acuerdo a tu estado de ánimo. Hoy tengo ganas de permanecer con este conocimiento, pero hoy no tengo ganas, así que lo dejo ahí, algo sin valor. No, lo que Dios te está pidiendo es que en este tiempo, ¿sí?, a ese conocimiento que viene por medio de la palabra, le des tanto valor que entiendas que, como decía la pastora el jueves, ¿se acuerdan cuando leías Ezequías, ¿no? Ese momento en donde Dios mismo determinó un espacio en donde Ezequías se sienta como que estaba solo. ¿Con qué objetivo? En ver cómo actuaba él, sin la supuesta compañía de Dios, dirección de Dios. Y muchas veces va a pasar que vos no sientas nítidamente que Dios te está hablando, que te está guiando en algo determinado. Pero es ahí donde lo que Dios ya te habló, que debe ser tu vida, perseveres en eso. Lo que Dios ya te reveló hoy, ¿por qué Dios mañana te lo va a tener que repetir? Porque no lo guardaste cuando te lo dijo la primera vez. Es decir, la vida de Dios es una edificación que va en aumento. Es decir, la verdad que Dios te dio a conocer hoy se va a sumar a la que te dé mañana y la que te dé pasado. Y es ir acumulando verdades de Dios para que esta vida cada vez tenga más conocimiento. Pero el problema es cuando Dios hoy te tiene que repetir lo que dijo ayer
y mañana te tiene que repetir lo que dijo hoy, ¿sí? Porque todo eso lo único que hace es retrasar tu andar sobre esta tierra. Y lo que hoy debieras recibir, no lo podés recibir hoy porque no estás en condiciones para soportar, para ministrar correctamente lo que Dios tiene para vos hoy, ¿sí? Por eso hoy tenemos que tomar ese compromiso en decir, Señor, no quiero perderme nada por falta de conocimiento. No quiero vivir con miedos de tomar decisiones porque desconozco lo que puede haber más allá, ¿sí? Nosotros somos responsables de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y tenemos como recurso la palabra de Dios que nos va a guiar a hacer todo lo correcto, ¿sí?